conectarse, por estar aquí. Yo soy René Rodríguez, soy cofundadora de Mindfulness Life junto con Blanca Zumárraga. Y les propongo que empecemos, son justo las 10, entonces yo voy a seguir dándole las bienvenidas a las chicas mientras que Blanca empieza a presentar, y mientras tanto ustedes síganse presentando en el chat para que sepamos de dónde se conectan, cuántas semanas tienen, y si quieren pueden compartirnos si van a dar a luz en hospital o en casa, y el nombre del hospital, eso es voluntario, si lo quieren compartir. Entonces, Blanquita, te doy la palabra. Comencemos. Sí, hola, bienvenidas a todas. Yo soy Blanca Zumárraga. Decimos nosotros que es el nombre legal. Mi nombre como maestra de yoga Kundalini es Ravinam Kaur, y pues el que les guste más lo pueden utilizar. Yo les doy la bienvenida a este domingo 19 de abril, donde les vamos a tratar de explicar qué es lo que está pasando respecto a los protocolos y cuáles han sido los resultados sobre la evidencia científica que se ha hasta el día de hoy registrado para mujeres embarazadas en la parte prenatal, en la parte del parto y en el posparto. Bueno, antes que nada, como te estaba empezando a decir al principio, sabemos muy bien que el miedo y la ansiedad están creciendo muchísimo en estos días, y para contrarrestarla, pues necesitamos volver a generar confianza. Entonces, lo primero que te queremos recomendar es que por ningún motivo, si te sientes preocupada, demasiado estresada, sientas culpa por sentirte así, porque eso es algo súper normal que a muchas mujeres como tú le están pasando en este momento. Lo que puedes hacer para manejar esta parte de culpa hacia tu bebé, porque si bien sabemos que todo lo que nosotras sentimos y cómo percibimos las experiencias, estamos enseñándole eso en el vientre a nuestros hijos, lo que puedes hacer es explicarle literalmente a tu bebé cuál es la situación externa que está ocurriendo y a qué es a lo que te estás enfrentando, para que tú misma en ese explicarle a tu hijo, es además como un entrenamiento después para cuando sea la crianza, tú sepas explicarle cuáles son tus emociones, cómo las estás viviendo, para que tu propio hijo desde el vientre aprenda también a distinguir cuando siente miedo, cuando siente tristeza, y que además todo es válido. Comunícate con tu bebé y eso además te va a vincular y te va a ayudar a liberar como esa tensión y esa sensación de que tienes esa enorme responsabilidad de mantenerte tranquila. Informarte sobre tus derechos, lo que estás haciendo en este momento va a ser informarte, te vamos a dar información muy útil para que puedas guiarte sobre los protocolos y que puedas seguir planeando el parto y el nacimiento de tus hijos de la mejor forma. Lo que ya te había dicho, visualizar a tu bebé, cómo será cuando ya lo tengas en brazos, ¿sabes? Como cargarte como de esa energía, ir muy hacia dentro de ti. La pandemia por sí solita nos está invitando a quedarnos en casa, a estar adentro de nosotros. Entonces, yo creo que esto lo puedes ver también como una oportunidad de crecimiento. Rodéate y acompáñate también de foros y de mujeres que estén pasando por esto. Puedes ingresar al foro de Parir Sin Miedo que tenemos en Facebook, y ahí juntas con otras mujeres siempre puedes encontrar formas de inspirarte y de alentarte y de acompañarte, porque es muy importante. Descansar y no dejar de moverte, a tener actividad física. Para eso también tenemos nosotros el yoga, te lo estamos ofreciendo completamente gratis, así que aprovecha esta oportunidad y desde tu casa mantenerte en movimiento todo el tiempo. Bueno, y es importante además el acompañamiento y que te comuniques con tus seres queridos. Ten contacto con la gente, aunque sea por WhatsApp, por como sean tus medios, pero procura tener contacto con las personas. ¿Qué otra cosa puedes hacer así de manera práctica para trabajar más en ti esa confianza? Celebrar constantemente tu embarazo. Nos ha pasado que muchas mujeres se sienten como preocupadas de que por qué en este momento les está pasando esa situación. Vamos a salirnos de ese lugar. Y al revés,
Vamos a verlo como una oportunidad, como lo que les decía al principio, es una oportunidad para estar hoy dentro de ti, para conectar mejor con tu bebé, para conocerte más a ti misma, para profundizar y para empoderarte. Vamos a aprovechar este confinamiento para todo eso. Vivir el presente, no lamentarse y pues mucha esperanza y mucha actitud positiva. El mundo está cambiando. El cambio, la manera en cómo se están transformando las cosas. Yo sé que estamos en medio de la tormenta y ahorita podemos tener mucha incertidumbre y poca claridad, pero con el tiempo va a haber cambios muy positivos y constructivos a nivel moral, a nivel humano, a nivel global. Entonces estás trayendo a tu bebé como en medio de este cambio, y realizar un plan de parto es fundamental. Todo lo que vamos a platicar el día de hoy te va a dar las pautas para ajustar, si es que ya lo tienes hecho, ajustar tu propio plan de parto. Y en nuestro curso de Parir sin Miedo, ahí tenemos la guía que te va a llevar paso a paso para que puedas hacerlo como tu idea de parto ideal, pero también cómo puedes manejar si va a haber separación con tu bebé y cómo puedes manejar tu trabajo de parto en caso de necesitar una cesárea. Ahora René nos va a platicar cuáles son, digamos, o por qué las mujeres fallan al dar a luz naturalmente, porque este preámbulo nos va a ayudar a entender la información que les voy a compartir después acerca de los protocolos y de cómo manejar tu embarazo y tu parto en la pandemia. Listo. Listo, René. gracias. Sí, estaba quitándole el mute. Gracias, Blanquita. Te encargo que tú sigas aceptando a las personas que van entrando. Ya te pasé el host. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿por qué están fallando, digamos así, las mujeres en tener un parto natural? Prácticamente es una palabra, es el estrés. Y de este estrés se derivan 5 principales cosas. La primera es la desconexión con nuestro cuerpo. Nos hemos desconectado completamente de nuestro cuerpo y el no entender lo que nos pasa durante el embarazo y además durante el parto y durante la maternidad, fisiológicamente, eso también hace que generemos mucho más estrés porque no estamos conectadas y a veces ni siquiera conocemos nuestro cuerpo. La otra es la falta de movimiento, y la falta de movimiento antes de embarazarnos, durante el embarazo, que es súper importante el mantenernos activas físicamente, y además durante el parto. Cada vez más vemos, usualmente vemos en los hospitales que las mujeres están amarradas a una cama, y digo amarradas porque están conectadas por todos lados que ni siquiera se pueden mover. Entonces esa falta de movimiento en el cuerpo genera mucho estrés en la vida cotidiana y embarazadas y en el parto pues mucho más. La otra es la falta de preparación, y la falta de preparación no solamente a nivel de estar informadas de cuáles son los protocolos, de cuáles son las intervenciones o las inducciones, cuáles intervenciones o inducciones sí se necesitan, cuáles no, pero también una preparación física, porque tu cuerpo va a abrirse completamente en el parto, y lo que se abre es todo tu piso pélvico y tienes unos músculos ahí. Entonces, si esos músculos no están preparados, no están elásticos, no están también descargados de muchas memorias y de mucha energía atorada, pues es difícil que se abran sin dolor y que se abran fácilmente, ¿no? Entonces la parte física también es muy importante, pero la otra es la parte emocional. Necesitamos prepararnos también emocionalmente. Les está pasando seguramente que embarazadas, bueno, tienes una montaña rusa de emociones, y con lo que está pasando todavía más. Entonces, si no manejamos esas emociones, si no manejamos todo eso que estamos sintiendo, todos los miedos, vamos a llegar al parto pues no suficientemente preparadas para enfrentar lo que es el parto. La otra cosa es, bueno, cuando hay un ambiente inadecuado,
Desafortunadamente los hospitales están hechos para atender a gente enferma, entonces el ambiente en el hospital es un ambiente de urgencias, es un ambiente en el que la gente es estresante, es un ambiente en el que hay mucha luz, es un ambiente en el que hay enfermos y bueno, ahora con el COVID-19 pues lo sentimos todavía más, es un ambiente donde hay mucho miedo, entonces el momento en el que llevamos a las mujeres que necesitan, ahorita vamos a hablar del ambiente que necesita una mujer, la llevamos a un ambiente donde hay estrés, donde hay urgencia, donde hay enfermos, pues la estamos poniendo en el ambiente inadecuado. Afortunadamente algunos hospitales ya lo han entendido y están creando dentro del hospital secciones de maternidad mucho más adaptadas a lo que se necesita, pero en muchos pues seguimos entrando a este ambiente inadecuado. Y la última es nuestras creencias. Bueno, el estado emocional ya lo hablé antes, pero necesitamos trabajar con nuestras creencias. Hay muchas cosas que están atrás, que pasaron en el momento a veces de nuestro propio nacimiento. Por ejemplo, somos una generación en la que nacimos muchas veces también por cesárea o por un parto súper medicalizado y doloroso de nuestras madres. Entonces, eso lo tenemos en el subconsciente. Y muchas veces no se trabaja y cuando llegas al parto te empiezas a enfrentar a cosas que traes en el subconsciente. También durante el embarazo, porque tu útero se está abriendo, estás accediendo a todas tus memorias de tu niñez y eso te puede empezar a sacar creencias o emociones o sentimientos que no entiendes por qué. Y trabajar esto durante el embarazo es bellísimo porque como te estás abriendo es un momento bellísimo para manejarlo. Y muchas veces cuando no se maneja, llegas al parto y a veces los partos simplemente se paran y nadie entendió por qué. Podrían haber estado en un ambiente perfecto, con las velitas, con la dula, con el respeto, con el silencio, y el parto se para porque muchas veces hubo un aspecto emocional que no se trabajó. Sigamos. Perdón, es que no está avanzando mis diapositivas, no sé por qué. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un parto bajo el estrés? El parto se desencadena cuando el cerebro del bebé está listo y lo que empieza a hacer es que la cabecita empieza a hacer presión sobre el cuello del cérvix. Y ahí lo que debería pasar es que ahí tenemos receptores de oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, la que hace que el parto sea rápido, fácil y placentero. Y entonces el cuerpo debería empezar a segregar oxitocina. Pero ¿qué pasa si la mujer está... Si la mujer tiene estrés, si tiene miedo, se siente insegura, simplemente no tiene privacidad, como en el hospital que entran y salen gente, no tiene libertad de movimiento, de expresarse o está siendo constantemente interrumpida, entonces en lugar de segregar oxitocina va a segregar las hormonas del estrés, como la adrenalina, y lo que va a hacer la adrenalina es que va a ir a contraer los músculos y va a hacer que el cérvix se cierre. ¿Por qué? Porque es el cerebro primitivo y entonces lo está recibiendo como si fuera peligroso, como si hubiera un peligro, porque la mujer somos mamíferos y tenemos la misma respuesta que los mamíferos. Entonces, simplemente el sentirnos observadas o el percibir olores que nos despierten el miedo, o tener mucha luz, o sentirnos bajo extraños, con extraños, puede desencadenar la reacción de lucha o huida. Y entonces lo que el cuerpo va a hacer es que quiere detener el parto para que podamos huir a un lugar donde nos sentamos seguras. Entonces se siguen segregando las hormonas del estrés como el cortisol y ahí es cuando la mujer prácticamente empieza a luchar contra su cuerpo, porque por un lado sabe que se tiene que dilatar, sabe que tiene que empezar el parto, sabe que tiene que nacer, pero su cuerpo se está cerrando porque está teniendo una reacción fisiológica. Y ahí es cuando empiezan pues las intervenciones porque el parto no avanza. Entonces, este estrés es importantísimo controlarlo y además hay que controlarlo desde antes, porque las mujeres empiezan a estresar desde antes y esto hace que a veces el parto ni siquiera empiece porque hay adrenalina en lugar de oxitocina. Les encargo mucho que pongan sus micrófonos en silencio, porque por ahí estamos oyendo algo.
Entonces, el parto es un proceso involuntario, así como la digestión y como la respiración son procesos involuntarios y está orquestado por el cerebro primitivo que, como les decía, segrega un cóctel de hormonas del bienestar que son la oxitocina y las endorfinas, que además las endorfinas son un analgésico para el dolor, y llevan a la mujer a un estado alterado de conciencia. Las mujeres tenemos que lograr entrar en este estado de éxtasis para que el nacimiento pueda ser rápido y placentero. Entonces, sabiendo esto, hay que primero entender el parto para poder decidir dónde queremos parir y entonces sí, escoger si en casa o en hospital y en qué hospital. Ahora, esto era la plática que dábamos siempre, pero hoy que estamos viendo cómo algo prácticamente invisible es capaz de literalmente parar el mundo, como un virus puede tener tanto efecto, nos estamos abriendo a compartir la teoría que dice Michel Odent, que es un médico cirujano francés y que es quien más ha estudiado el parto. Lleva 70 años atendiendo el parto y 70 años haciendo investigación científica. Y él divide el parto en términos bacteriológicos. Dice que solamente hay dos formas de dividir el parto. El parto en casa, o más bien el parto en un ambiente bacteriológico familiar, o el parto en cualquier otro lugar. No importa si es el hospital, si es un centro de partos, es un ambiente bacteriológico no familiar. ¿Y qué pasa? Que el microbioma que está en el ambiente es el que va a colonizar en los primeros minutos al bebé. Entonces, millones de microorganismos empiezan a ocupar el cuerpo del bebé y esos microorganismos van a ser, como él dice, los que van a gobernar el territorio y entonces ese microbioma va a ser el que va a programar de inmediato y esto va a definir el sistema inmune del niño. Cuando los microorganismos son familiares para la madre, también lo son familiares para el recién nacido o amigables, como otro término, porque la placenta va a transferir todos esa inmunidad a través de la sangre. Entonces también ahorita lo vamos a ver un poquito, que estamos viendo que a veces hasta la inmunidad al COVID puede pasar a través de la placenta al bebé. Pero cuando estamos en un ambiente bacteriológico no familiar en el parto, esto provoca la desregulación del sistema inmune y puede causar enfermedades alérgicas, asmas, diabetes de tipo 1 y enfermedades autoinmunes. Entonces, realmente los hospitales son un lugar, que no está avanzando, ahí está, pues son un lugar donde hay un microbioma que no es familiar ni para la madre ni para el bebé. Y Michel Odent dice en su libro que se llama El futuro del Homo, con un signo de interrogación, dice si llegará un momento en el que parezca irracional que los seres humanos nazcan en edificios diseñados originalmente para tratar a personas enfermas. Y creemos que ese momento, por esta epidemia que estamos viendo, finalmente está pasando y estamos entendiendo la gravedad que es que los niños nazcan en lugares donde se tratan enfermos porque hay un microbioma no familiar. Ahora te vuelvo a ceder a ti la palabra, Blanquita. Vamos a darle chance a Blanquita de poner su micrófono. Listo, aquí estoy. Muy bien. Ahora, en esta búsqueda, ahí estoy, no me escucho, ¿verdad? Hola, ¿sí? Buenísimo. Sí te escucho, sí te escucho. Bueno, en esta búsqueda de qué lugar es el ideal para parir, sabemos muy bien, hace 2 semanas tuvimos una plática específica sobre cómo tener o cómo saber si soy candidata para tener un parto en casa. La realidad a la que nos estamos enfrentando el día de hoy es que no estamos preparados ni los profesionales para cubrir a tanta demanda de tantas mujeres. Entonces, si tienes la posibilidad de hacer un cambio de ruta, lo puedes hacer y es válido
con ciertos, digamos, requisitos que te vamos a explicar hoy también más adelante. Pero mira, quiero que veas esta tabla que Arquitectura de Maternidades diseñó, de cuáles son los riesgos o los niveles de contagio que puedes adquirir. Depende la institución o el lugar al que tú quieras acudir a tener tu parto, ¿no? Estamos viendo que el parto en casa es donde es la más baja incidencia en contagios, y ahí pues viene después los hoteles de parto, el hospital general, ¿no? Que hay hospitales en donde están separando y haciendo una separación sobre el área de obstetricia. Incluso los protocolos están cambiando cuando accesas al hospital, ya no entras por urgencias, hay otro tipo de lineamientos que es, digamos, tu deber saberlos, conocerlos, informarte. También tienes que saber que estos lineamientos casi están cambiando cada semana por cómo se están dando los números de contagios en las diferentes regiones. Si quieres, vemos la siguiente red. Ahora sí, a manera general te voy a decir cuáles son los resultados de los estudios clínicos que se han presentado desde que esto comenzó en China. La mayoría de los estudios que están ahorita publicados son de China, de Estados Unidos, Canadá y España. Italia también. Se ha confirmado, y esto es algo que como embarazada pues nos preocupa muchísimo, ¿no? En caso de que si me llego a contagiar, ¿qué va a pasar con mi bebé? No hay muestras hasta el día de hoy en ninguna de las mujeres que se ha contagiado estando embarazadas que en el líquido amniótico o en el tejido placentario, en la sangre, el cordón umbilical, en el exudados faringeos de los bebés, todos han mostrado casos negativos. No hay contagio al bebé, ¿no? Las investigaciones también nos han comprobado que las muestras de la leche materna viene sin contagio. Entonces, no se tiene por qué tampoco de quitar la lactancia, incluso si la mamá tiene COVID. Hay ciertas recomendaciones que ahorita te las voy a platicar que puedes hacer en caso de que llegues a tener la infección. Entonces, tampoco esto implica el que tengas COVID o el que tengas que ingresar a un hospital, tampoco significa que por protocolo el hospital debería de inducir tu parto o acelerarlo para que trates de estar el menor tiempo posible, porque se ha comprobado en la evidencia que cuando se induce un parto o se forza el parto a que empiece o en la idea de que queremos que sea todo más rápido, al contrario, ¿no? Porque viene toda esta serie de intervenciones, empieza el estrés y empieza una serie de circunstancias que en lugar de mejorar el proceso natural del nacimiento, empieza a haber pues ciertos factores que comienzan a retrasarlo más que a adelantarlo. Entonces, también algo muy importante es que las mujeres embarazadas no han presentado mayor vulnerabilidad a comparación como son los adultos mayores sobre desarrollar la enfermedad más grave, digámoslo así. Todo va a depender si la mujer tiene alguna comorbilidad, algún factor que haga que la enfermedad se haga más severa, pero tanto en las mujeres como en la población en general, digamos que las reacciones o el nivel de severidad de la infección depende mucho del estado físico en el que se encuentre la madre. La siguiente, vamos a... Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud hace respecto a las mujeres embarazadas? Esto es lo que todos estamos haciendo. Yo estoy segura que tú te estás cuidando, inclusive creo que también debes de exagerar en estas medidas. Estás embarazada y pues el confinamiento, la limpieza, lavarse las manos, hacer todos los protocolos si estás viviendo con otras personas, si llegan a salir de casa y entrar, pues tener todos estos cuidados que se están recomendando. Y sobre todo mantenerte relajada. Recuerda que cuando estamos con niveles altos de estrés, nuestro sistema inmune también se debilita.
Entonces, esa recomendación no viene aquí en esta gráfica, pero eso es fundamental. La siguiente. Ahora, para el parto, ¿cuáles son las recomendaciones y cuáles son además los derechos humanos que todas las mujeres tienen en todo el mundo para ser tratadas en su trabajo de parto? Tenemos derecho a recibir respeto y una atención digna. Tenemos derecho a que nos comuniquen todos los profesionales y todas las personas que nos van a atender de manera clara y nos expliquen todo lo que nosotros necesitamos saber, porque muchas veces omiten las explicaciones o no nos dan toda la información completa y entonces hacen en las mujeres intervenciones porque falta información y la mujer le quitan el poder de decisión. Entonces tienes derecho a ser acompañada. Hay hospitales en donde ya no están permitiendo entrar a las dulas, hay hospitales en donde incluso ya no permiten a la mujer entrar con su pareja y las están dejando completamente solas. Cuando estés haciendo tu plan de parto, esta es una de las cuestiones que tienes que súper investigar de cómo se está manejando esto en el hospital al que vas a ir y que te permitan tener estrategias de alivio del dolor, que te puedas mover, qué tipo de hospital estás eligiendo para que nazca tu hijo de la mejor manera y tu experiencia sea algo positivo. Siguiente. Ahora, respecto a la lactancia, ¿cuáles son las recomendaciones? Lo que ya te habíamos platicado antes, la lactancia no tiene por qué interrumpirse si está sana o incluso si pues tienes la infección. Lo que están haciendo muchos hospitales es separar al bebé. El alojamiento conjunto lo están, eh, ya no lo están llevando a cabo por protocolo en muchos lugares, pero la Organización Mundial de la Salud dice que no hay por qué separar al bebé de sus mamás y recomiendan que se dé de manera inmediata la lactancia porque esa es la mejor forma en que tu bebé va a poder tener mayor fortaleza en su sistema inmune. También hay recomendaciones de extracción de leche. A veces si tu situación llega a ser crítica y por alguna situación médica o porque el bebé requiera estar en observación, esta es una parte que quiero decirte así a manera personal. Si llegara a ocurrir esto en la experiencia del nacimiento de tu hijo, es una situación en la que nos sentimos demasiado vulnerables y no tenemos el absoluto control y es difícil manejarlo. Sin embargo, si tú sabes, debes de saber o debes de tener muy presente que esto es pasajero, que va a pasar y que va a ser difícil en su momento, pero que en algún momento vas a poder sanarlo con tu bebé. Entonces, infórmate sobre las recomendaciones que está haciendo la OMS y exígelas con tus proveedores de salud. Infórmate sobre los protocolos de tus hospitales. Es lo mejor que puedes hacer ahorita para prevenir y para que tú sientas confianza y tranquilidad a lo que te vas a enfrentar. Siguiente, hermosa. Ahora, aquí les estoy presentando y esto se los vamos a compartir en el correo electrónico junto con la clase que se va a quedar grabada por si no la pudiste ver. Ahí van a venir las ligas de estos documentos. Este documento lo publicaron la semana pasada, aunque la versión quedó firmada el día 10 de abril del 2020 y son los lineamientos para prevenir y mitigar la atención en el embarazo, el parto y el puerperio. Entonces, lo vas a tener, es un documento súper amable para leerlo, está sencillo, está súper bien descrito. Ahí también vienen datos de las evidencias en los cuales se ha basado esto. Siguiente, hermosa. Y aquí, a manera de conclusión, de esto habla todos estos lineamientos. Hablan sobre cuáles son las recomendaciones para todos los hospitales sobre el control prenatal. Hace ratito alguien decía por ahí que tenía el estrés o la situación de ir a su consulta prenatal o de hacerse una ecografía. Entonces, bueno, aquí viene cuáles son, si presentan síntomas o no presentan síntomas, cuál es el manejo sobre tus consultas.
Y tú debes saber, digamos, que porque todos estamos reaprendiendo lo que era normal antes, ahora digamos que es otro camino diferente. Este que viene aquí, el resumen de la guía o de los pasos que vas a seguir, depende si eres sospechoso de COVID, si no presentas síntomas o si sí tienes síntomas, cómo es el protocolo para la atención en el trabajo de parto. ¿Y qué ocurre si entras en una situación de emergencia? ¿Cómo va a ser el procedimiento y el protocolo que seguirás dentro del hospital? Vamos. Ahora, ¿cómo planear tu parto o cuáles son los puntos, siguiente por favor, para que tú puedas, digamos, a platicarlos con tu proveedor de salud y hacer una investigación? Y si puedes tomar nota, estaría buenísimo. Primero debes saber si el hospital al que vas a acudir está pidiendo prueba de COVID o no. Hay hospitales en donde esto ya es un requisito. ¿Por qué? Porque se ha presentado que es asintomático en los primeros 14 días y esto también se hace por seguridad de los proveedores que te van a atender. Entonces muchos hospitales lo están teniendo como requisito. Ahora, esto no es, o digamos que esto va en contra de los derechos de la mujer, pero incluso tienes que saber si en el hospital que tú estás escogiendo, el ser positiva no te van a permitir la atención en ese lugar. Hay lugares en donde lo están haciendo, sobre todo hospitales privados, ¿no? Pero lo debes de conocer y lo están haciendo. Entonces es algo real y hay que tener mucho cuidado con eso. Debes saber también preguntar si te van a permitir ingresar con un acompañante. Casi en todos los lugares están dejando solo a una persona entrar contigo y están restringiendo la entrada a dulas. Los criterios de inducción que tienen en el hospital, es decir, depende con cuántos centímetros de dilatación llegues o si presentas síntomas o no, cuáles son esos, digamos, protocolos que el hospital está siguiendo para saber si van a inducirte o no te van a inducir. Y eso lo puedes ir comentando con tu médico o tu partera. Saber si te van a permitir alojamiento conjunto o separación, esto es fundamental. La que sigue, ¿qué equipo de protección necesitas llevar al hospital? La mayoría están pidiendo lo que estamos usando todos, cubreboca, algunas veces hasta guantes y en algunos casos hasta careta. Entonces, tienes que tener ese equipo de protección tú y tu acompañante y prepararlo, tenerlo junto a tu maleta. Saber cuáles son estas logísticas, los cambios que te comentaba de la entrada y la salida, cuáles son los trámites que debes de cubrir. A veces en esas entrevistas y en estas llegadas, el estrés o cuando nos están distrayendo, nos estamos desconectando de todo lo que nos estaba contando René y es cuando el parto empieza a tener dificultades para que camine de manera progresiva y de manera natural. ¿Cuál es el tiempo de estancia que vas a tener en caso si va a haber cesárea o no, en caso de si va a ser parto natural o no, cuánto tiempo, a las cuántas horas vas a poder salir, si vas a poder ver o no a tu bebé? Todo esto lo tienes que conocer y puede ser que incluso cada semana estés actualizando esta información. Si eres positiva, ya lo venimos platicando, cómo van a manejar esta situación en el hospital para que tú tengas conocimiento de lo que va a ocurrir y no vivas con esa incertidumbre. Otros criterios que son generales siempre para un plan de parto, pues es checar la distancia que hay de tu casa al hospital, es verificar lo que ya platicamos ahorita, todo lo que acabo de mencionar. Las estadísticas, este es un dato que para elegir siempre es recomendable saber cuántos partos y cuántos cesáreas se hacen en el lugar al cual quieres ir. Y finalmente seguirte y guiarte por tu intuición, escuchar esa voz. Si algo dentro de ti te está diciendo que puedes ser una opción para ti para ir en casa, atenderla y ver la manera de que esto sea viable. Ahora, si no hay de otra y tienes que irte al hospital, ¿qué puedes hacer para que tu parto tenga un ambiente positivo y tú puedas fluir en medio de todo esto? Esta foto nos fascina porque es
con un rebozo, una manera, mira, súper sencilla, pero esa penumbra, esa sentir como que tienes algo que te está cubriendo, que te hace sentir intimidad, que te baja la luz, que te da incluso calorcito, esa simple medida puede funcionar muchísimo para el trabajo de parto que puedas tener en el hospital. Llevar una imagen que te haga inspirarte, que te haga conectarte con tu parte espiritual, que prenda o encienda a ti como ese poder de sabiduría de mujer. Preparar música o audífonos si te permiten meterlos. Si puedes llevar aceites. Esto normalmente son cosas que las dulas cargan en sus maletas, pero pues son cosas que a lo mejor ahora ellas no van a poder llevar, pero que tú puedes tener listas y preparadas, ¿no? Puede ser sábila, puede ser lavanda. Tener contacto con tus acompañantes, en este caso solo sería una persona, así está funcionando ahorita la situación. Y bueno, y si te van a permitir comer. Algunos, la mayoría de los hospitales no te permiten comer o ni siquiera beber agua, entonces pues debes estar lista y preparada para esto, pero esto sí lo puedes hacer todo esto en tu casa y esperar a que sea en el último momento del parto ir. Y ahora viene esa gran pregunta, ¿no? ¿En qué momento me voy a ir al hospital? Pues la recomendación máxima es que leas. Te vamos a dejar ahí un foro en donde muchas mujeres están compartiendo sus experiencias de parto y muchas de las experiencias de parto que han sido positivas o han sido satisfactorias en estos días de pandemia, son todas estas mujeres que se han esperado casi al último momento para llegar a que su bebé nazca en el hospital. Esto es una tabla general, yo sé que lo has leído y lo has escuchado, ¿cómo voy a saber cuando mis contracciones son buenas? Y la verdad es que no hay gran secreto. Tú sabes como mujer cuando estás de parto, cuando viene una contracción y literalmente te quita el aliento. Te quita el aliento, necesitas respirar más profundo, te invita a cerrar tus ojos, incluso sientes una necesidad de abrir, de cantar, de mover, de hacer algo. Lo llamamos, Ivonne Olza lo llama, irte al planeta parto. Cuando ya estás en el planeta parto es porque tu dilatación está siendo progresiva y está avanzando muy bien el nacimiento de tu bebé. En ese momento podría decirte de manera súper sencilla y práctica, ve al hospital, porque va a faltar muy poco tiempo o bueno, pero esto también es otra cosa subjetiva, porque hay mujeres que pueden sentir o creer que las contracciones ya son las que te llevan ahí y de verdad, si tú te permites contactar con tu cuerpo, dejarte guiar, tener paciencia, en tu casa hacer tu trabajo de parto, vas a saber en qué momento te llega la hora de desplazarte. Quédate en casa la mayor parte del tiempo y si te puedes quedar en tu casa a parir, también lo súper recomendamos. Cada parto es único y muchos de los hospitales, el protocolo que están siguiendo es en lo que se basan en los libros de obstetricia, donde dice que la dilatación, si no se presenta de 1 centímetro a 1.2 por hora, entonces significa que el parto va lento y esto no necesariamente es así. Cada mujer, cada bebé, cada parto tiene un ritmo diferente. Entonces, a quedarse en casa y hacer todas las recomendaciones que ya te platiqué. Y ahora sí, René nos va a decir, entonces, ¿cómo puedo saber, después de todo esto que tengo que hacer para irme a un hospital, qué tengo que hacer para quedarme en casa si es que este es mi camino? Perfecto, gracias Blanquita. Bueno, voy a hablar muy rápido esta vez del parto en casa. Si quieren más detalles, contáctenos. Tenemos una clase especial del parto en casa. Ahorita voy a dar como solamente los criterios para aquellas mujeres que están pensando la opción de parir en casa. Primero hay que saber que el parto en casa para mujeres de bajo riesgo, es decir, que llevan un embarazo sano, que no tienen ninguna enfermedad o ninguna complicación, entonces, que son consideradas de bajo riesgo,
y atendido por profesionales, es decir, por gente que realmente esté preparada para atender a partos en casa, ya sea parteras, matronas o obstetras y pediatras, pueden ser médicos o no, pero sí tienen que estar preparados para atender partos en casa. Se ha comprobado que es una opción igual de segura que el parto hospitalario. Tenemos también las estadísticas, no las vamos a mostrar aquí, si quieren se las damos, pero está comprobado que es igual de seguro. Sin embargo, es mucho más satisfactoria la experiencia para las mujeres. ¿Cómo decidir si quieren tener un parto en casa? La primera es escucha tu intuición. Si te da miedo desde el principio, ese miedo puede seguir al momento del parto en casa. Entonces, no es que el parto en casa sea mejor o peor que del hospital, no, simplemente es que tú tienes que encontrar el mejor ambiente para ti. A mí me daba miedo el hospital y por eso decidí parir en casa. Si a ti te da miedo la casa, si en tu intuición te dice, no, aquí no me siento segura, entonces la casa no es para ti. Pero si al contrario, desde tu intuición estás escuchando que algo te dice que es para ti, ese es el primer paso para decidir. La segunda es decídelo solo con tu pareja. ¿Por qué digo esto? Porque desafortunadamente muy pocos conocemos lo que es un parto en casa. Hay muchísimos mitos alrededor, hay muchísimo miedo porque efectivamente el parto en el ambiente en el que lo estamos llevando ahora con tanta medicalización se está volviendo hasta un evento al final de emergencia y donde los niños tienen que estar siendo resucitados y atendidos porque están naciendo por medio, o sea, prácticamente anestesiados, dormidos y además con intervenciones. Entonces, si estamos en un parto en el que no está siendo intervenido, en el que es completamente fisiológico, los riesgos son mínimos. Entonces, por eso les decimos, como la gente no está debidamente informada, esa es una decisión que debes tomar solo tú y tu pareja y nadie más. Ahora es importante también ahí hablar con la pareja porque si ellos no quieren y tú sí, o al revés, si tú no quieres y ellos sí, hay que saberlo manejar porque es todo un tema. Hay que elegir muy bien al proveedor de salud, hay que preguntarle también cuáles son, qué llevan cuál es el material que llevan a casa, cuál es su experiencia para manejar cualquier complicación, cuáles son las complicaciones y todas las preguntas que quieras hacer para que tú te sientas segura que estás con la persona correcta. Preparar tu plan de parto y el plan de parto en realidad también se prepara durante las consultas, tanto para el hospital como para la casa. Yo diría que no es algo así que escribes y que lo tienes ahí, lo traes al día de tu parto, sino es algo que se va discutiendo y se va hablando con tu proveedor de salud, con tu doctor, o partera, y que van armando juntos y que se va adaptando también a la situación en la que estés y cómo estés física y emocionalmente. Y la otra es, bueno, siempre hay que tener listo la opción B, que es saber a qué hospital hay que trasladarse y tiene que saber cuál es la distancia del hospital y demás en caso de que haya traslado. Bueno, ¿cómo lograré empoderarme para vivir mi parto como una experiencia positiva? Y sobre todo en este momento que estamos viviendo. Por ahí decía una chica, ya no me están alentando con esto que están diciendo de hablar de los hospitales y de los virus. Bueno, es importante saber cuál es la situación y entonces aprender a trabajar con ella. Y nosotras empezamos haciendo toda una introspección, que decimos que es hacer conciencia de muchas cosas que tenemos inconscientes. Necesitamos trabajar con nuestras creencias, cómo nacimos nosotros, cómo nació nuestra mamá, nuestro papá, cuáles son las historias de parto que hay alrededor, cuáles son nuestras creencias también respecto a la maternidad, respecto a la niñez, y eso viene de nuestra propia niñez. Si nosotros tuvimos una niñez difícil, puede ser que estemos enfrentando ahorita muchas emociones en el momento del embarazo porque estamos accediendo a todas esas memorias. Ahora, los miedos hay que trabajarlos y hay que trabajar no solamente con los miedos que te dan inmediatamente ahorita, ¿no? Como decir, me da miedo si tengo que ir al hospital y a qué hospital y si el COVID, sino realmente con miedos mucho más profundos, como el miedo a decir, bueno,
me voy a volver madre, podré ser una buena madre, podré mantener a mi familia, el miedo de, por ejemplo, traer a un niño en estas condiciones, en este mundo, en esta incertidumbre. Entonces, todos esos miedos hay que manejarlos y hay que manejarlos a un nivel profundo para que no se atoren en el momento ni del parto ni en el momento de ser madre. Como ya hablé de las emociones, hay que trabajar con nuestros hábitos. Por ejemplo, ahorita estamos muy preocupadas por que un virus venga y nos ataque. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? En nuestra inmunidad. Entonces, en lugar de ponernos y estresarnos y llenarnos de miedo y de noticias malas, hay que decir, bueno, ¿qué puedo hacer y cómo puedo invertir mi tiempo para protegerme, para estar más fuerte, para estar más saludable, para estar más físicamente bien? Entonces, trabajar en esos hábitos, sobre todo si ahorita estamos en casa y estamos encerradas, es un momento maravilloso para trabajar realmente con nosotras, con nuestro cuerpo, para comer sanamente. Y bueno, trabajar con las expectativas de lo que esperamos, de lo que queremos, de lo que nos gustaría, y trabajar también en dejar ir esas expectativas, tenerlas claras, identificarlas, pero también dejarlas ir, porque llegar a un parto con demasiadas expectativas también nos puede atorar, sobre todo ahora, ¿no? Si llegas a un parto y quieres que sea así, y así, y así, y así, y de repente la circunstancia, te cambiaron el protocolo del hospital y te cambió tu parto, tenemos que aprender a trabajar con esa incertidumbre y con ese paso a lo desconocido al que estamos dando. Y eso es dejándonos de aferrar a lo que queremos y a lo que creemos, sin, obviamente, estar informadas, ¿no? Una cosa es estar informadas y saber defender nuestros derechos y saber defender lo que necesitamos y lo que no necesitamos, y otra cosa es aferrarnos a algo que quizá no puede ser. La otra es sanar nuestra sexualidad. El parto, el embarazo y la maternidad son parte de tu sexualidad. Nuestro útero tiene todas las memorias, buenas y malas. Tiene ahí, están los traumas, están los abusos, están las emociones, y está también la conexión con nuestro cuerpo. Entonces hay que trabajar con la sexualidad en también conocer a nuestro cuerpo, conocer nuestra vagina, conocer nuestra vulva, conectarnos con ella, entender sus cambios en el embarazo. Y cuando también hacemos consciente nuestra anatomía, que les apuesto que ni siquiera la conocemos, y las chicas que han estado en el curso se han impresionado de lo increíble de nuestro cuerpo femenino que ni siquiera conocemos. Por ejemplo, muy pocas mujeres saben que tenemos una próstata femenina y para qué sirve la próstata femenina y qué le pasa a la próstata femenina, ¿no? Entonces, bueno, entenderlo y hacer consciente hasta esas partes de tu cuerpo te puede llevar a tener una conexión mucho mayor, y en el momento del parto realmente a sentirlo. Tú puedes sentir cómo su cuerpo se dilata, no necesitas que alguien te venga y te haga un tacto, porque tú como mujer, cuando estás conectada con tu cuerpo, lo puedes sentir. Pero para llegar a esa conexión, primero tenemos que conocer y aceptar nuestro cuerpo y cambiar nuestra idea a que la sexualidad no es el sexo, no es solamente una parte de nuestra vida, sino es realmente integral en nuestra vida y es sagrada. Y cuando vemos a la sexualidad como sagrada y con su poder sanador y aprendemos a sanarnos, es maravilloso y vas a llegar a un parto de otra manera. La otra es, bueno, trascender el miedo al dolor. Tenemos muchísimo miedo al dolor, pero no entendemos ni siquiera lo que es el dolor y no entendemos de dónde viene el dolor. El dolor en el parto tiene una función, y esa función también ayuda a que tu cuerpo genere beta-endorfinas, que son el analgésico natural, pero para eso tú tienes que estar lista para abrirte, para entregarte. Si el dolor se vuelve insoportable en el parto, es porque hay algo que está mal. Y normalmente puede ser que estés creando adrenalina porque estás en el ambiente inadecuado, o que tu bebé está mal posicionado y simplemente necesitas moverte. Entonces, si hay un dolor insoportable, hay forma de moverse y hay forma de trascenderlo, pero es porque tu cuerpo te está indicando que algo está pasando. Y si no, el dolor que se genera en el parto es un dolor completamente soportable y posible de trascender.
y puede ser hasta el parto placentero. Y cuando me refiero a placentero no quiere decir justamente que no hay dolor. Es como, imagínense cuando están haciendo sentadillas y les empieza a doler, pero siguen, están en ese trabajo y están en las últimas sentadillas y cómo duelen las últimas, pero es un dolor que sabes que es soportable, sabes que estás trabajando, que sabes que estás haciendo un esfuerzo, que sabes que hay un cambio en tu cuerpo y después, cuando terminas, ahí viene el placer. Eso es el dolor normal en el parto. El siguiente es, bueno, tomar decisiones. Tenemos toda una parte de cómo tomar decisiones, de cómo decidir si hacer un parto en casa, si hacer un parto en el hospital, cómo escoger el hospital. Nos vamos a muchos más detalles y cómo escoger nuestro proveedor de salud y sobre todo cómo tomar decisiones en la parte de qué inducciones nos pueden hacer o nos deben hacer, qué intervenciones, para qué y qué pasa con cada intervención, qué pasa si nos ponen oxitocina artificial, qué pasa si, o sintética, perdón, qué pasa si nos rompen las membranas, qué pasa si nos ponen epidural, nos conviene que haya epidural, no hay epidural, cuáles las ventajas y cuáles son los riesgos de tener una epidural, y lo mismo para una cesárea, para que tú seas la que decidas si qué es lo que quieres. Si quieres anestesia y está disponible, la puedes tomar, por supuesto, no se trata de que todas paramos totalmente naturalmente, pero que sepas cuáles son las ventajas, cuáles son los riesgos y cuáles son las alternativas también. Y la última es aprender a navegar las olas durante el parto y después del parto. Es aprender a manejar este miedo que puede venir, esta ansiedad, cómo fisiológicamente lo podemos lograr, cómo podemos trascender todo este retos que vienen en el parto, a pesar de que estemos en el hospital o a pesar de que estemos en un ambiente difícil. ¿Qué podemos hacer nosotras para internamente podernos ir a nuestro propio mundo y poder traspasar eso? Así estemos en un hospital donde esté el ambiente muy difícil, quizá donde nos hayan sido groseros por el ambiente en el que estamos viviendo, ¿cómo yo como mujer puedo saber qué necesito hacer para vivir mi parto como lo quiero vivir, independientemente de las circunstancias que estén afuera? Y finalmente te paso a ti, Blanquita, la parte de la preparación física, cómo prepararnos físicamente para realmente poder trascender estos momentos desde ahorita del embarazo, sobre todo estos momentos con tanto miedo. Muy bien. Gracias, Re. Pues gran parte ya lo has explicado, como el Kundalini Yoga, ay, a mí me atrapó perdidamente por dos cosas principales. La primera es, bueno, el Kundalini prenatal, ¿no? El yoga Kundalini para embarazo. Es esa conexión y esa conciencia que te da de ti misma y de tu bebé. Es una cosa fascinante. Como todo lo que tú trabajas a manera personal, a nivel mental, a nivel emocional, a través de las meditaciones, a través de permitirle a tu cuerpo, como René lo dijo en Kundalini Yoga Prenatal, hay muchas meditaciones que son muy desafiantes, de los brazos sobre todo, pero ese es un entrenamiento que va mucho más allá de lo que puedas imaginar cuando tienes una sensación de que dices, ah, ya no puedo, me duele mucho, quiero bajar los brazos. Pero cuando tú ves que a través del enfoque de tu mente, de la respiración, de la confianza contigo y de confiar en que tu bebé es parte de tu equipo, de que son dos personas en uno, vivir con esa conciencia un embarazo, y eso te lo regala mucho Yoga Kundalini, es precioso y muy inspirador, porque así va a ser también el día que llegue el momento del nacimiento. Bueno, Parir sin miedo es nuestra joya y es un curso que tiene un contenido de verdad preciosísimo, porque hablamos también sobre muchos tabús, como ya lo iba explicando René, acerca de la sexualidad, acerca de qué es el parto y qué significa para una mujer parir y transformarse en mujer y permitirse este renacer y esta transformación de manera mamífera, de manera instintiva. Este es un curso que te va a llevar a ese viaje y que lo va a complementar toda esta parte espiritual y toda esta parte de conexión que tenemos con el Kundalini Yoga. Las clases todas son grabadas, las puedes hacer
desde casa a través de tu computadora, y además tenemos algo increíble, una aplicación en la cual es súper sencillo darle seguimiento a tus clases y tú misma ir marcando todas las que ya vas haciendo. Hay una clase mensual como esta, en donde platicamos todas las mujeres que están en el curso en ese momento, donde hacemos como un círculo prenatal, nos damos contención entre todas, si hay dudas, qué les ha parecido, y es muy bonito también escuchar a otras mujeres cómo están viviendo esta experiencia y qué tal les va con el trabajo que están haciendo en el curso. Y bueno, aquí queremos invitar, no sé si está lista por ahí, Sí, queremos Ana invitar López, ahorita. estás Ujú. por ahí. Hola, sí, aquí estoy. Sí. Nos gustaría mucho que nos compartieras tu experiencia. Nancy es una de las chicas que está siguiendo el curso y la verdad es que ha sido bellísima la transformación que ha tenido. Entonces, bueno, nos gustaría que tú desde el corazón, esto no está planeado, no está grabado, no está ensayado, es realmente desde el corazón que nos compartas cómo ha sido tu proceso desde que empezaste esto. Sí, claro, la verdad ha sido para mí sorprendente la evolución que se ha dado porque recuerdo que cuando me di cuenta que estaba embarazada allá en octubre, yo dije, wow, wow, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Y lo que comencé a hacer es, pues, ir al doctor. Eh, no sabía, yo nunca he sabido mucho de embarazos porque tal vez no he estado rodeada de muchas embarazadas, pero de las poquitas cosas que conozco, pues las tengo en mi mente, pero dije, bueno, igual lo que toca es hacer seguimiento con el doctor, la doctora, la ginecóloga, y voy a comenzar. Y pues eso comencé a hacer, pero no, no buscaba información porque pues dejaba simplemente que la doctora me dijera qué sucedía poco a poco con el desenvolvimiento del embarazo. Y para eso de enero, yo tal vez empezaba a sentir como que tenía preguntas, pero que no eran respondidas como yo quería o extensamente. Y para mí era un poco difícil porque no tengo a mi familia cerca como para tener una conversación espontánea y hablar del tema, sino que pues sería por videollamada o algo. Entonces no se sentía que la falta de tener como gente muy cercana a mí me estaba afectando un poquito y yo quería como saber más, saber más. Y obviamente pues haciendo preguntas y platicando con amistades, pues uno puede saber más, pero no se estaba dando como yo sentía que debía ser. Y platicando con René, que René la conocí el año pasado con una de las conferencias que ella dio acerca de parir sin miedo, pues me quedó esa espinita en la cabeza de, bueno, ¿qué será eso de parir sin miedo? Y comencé el curso y el seguimiento con René. Igual pues venía comenzando y tenía yo en la cabeza muchas expectativas, pero al mismo tiempo yo no me metía como a googlear qué va a pasar con el parto y yo dije, no, no, no. A ver, que se venga en el momento, que en el momento que se tenga que venir, porque no quiero asustarme, no quiero ponerme ansiosa ni nada, porque pues esa es la idea detrás de mi cabeza, o ha sido, de que el parto es un momento de miedo. Y bueno, ya con los módulos empecé a descubrir muchas cositas por ejemplo, la importancia de un parto natural o por qué sí es posible un parto natural. Y yo, pero ¿será que realmente el parto tiene que ser natural? No es siempre necesario un corte o una episiotomía, como se llama, porque eso es lo que yo había entendido anteriormente, según me contó alguien. eh, no es, las cesáreas realmente no son tan necesarias, o mejor dicho, hasta qué punto es necesario hacerse una cesárea. Y obviamente, pues hay muchos factores alrededor que yo igual no lo he experimentado todavía, pero me di cuenta que eh,
que no todo tiene que ser como se dice por ahí. O sea, yo sentí, bueno, hay muchas experiencias de partos medicalizados, de partos intervenidos, y yo quisiera, si es posible, tener esa experiencia de un parto natural. Y decidí hacer una pregunta a la doctora. Decidí preguntarle, pero algo muy básico, como por ejemplo, ¿qué tan dispuesta está usted para escuchar? ¿Cómo fue que le dije? Como deseos o peticiones, porque yo estaba pensando, bueno, tal vez en el hospital me van a dejar hacer alguno de los ejercicios que se mencionan en el curso de Parir sin Miedo, como por ejemplo ejercitarse con la pelota de pilates, hacer el movimiento de caderas, respiración, etcétera, etcétera. Entonces, yo quería preguntar sobre esa posibilidad, pero su respuesta, o la respuesta de la doctora fue más allá y me dijo, es que te voy a cortar si te tengo que cortar. Y yo, ¿qué? Si yo no estoy preguntando sobre cortar, pero en su cabeza eso estaba, por lo visto, de que hay que cortar cuando hay que cortar, pero yo ni siquiera le estaba preguntando eso. Entonces inmediatamente dije, no puede ser, o sea, no puede ser que ella tenga este tipo de approach, sí, de alcance o de forma de trabajo estándar, porque así me pareció a mí como una forma de trabajo estándar de hacer episiotomías o cortes, tal vez porque ella lo mira siempre o muy frecuentemente necesario. Eh, y no es que me oponga a lo que dice un doctor, porque obviamente pues son profesionales y ellos saben qué hacer cuando se debe hacer. Yo he tenido ya 2 operaciones en mi vida y también estuve hospitalizada una semana por dengue y pues me he tenido que rendir a lo que dicen los médicos. Entonces, o sé que es estar en manos de médicos y obviamente he confiado en ellos, pero sentí y conecté con la información que he ido aprendiendo últimamente de, ok, esta doctora realmente no es para mí, no es para mí. Confío en ella como profesional, pero no confío al 100% de que va a permitir que sea natural, un parto natural, sí puede serlo. Entonces, a partir de ahí, bueno, también platiqué con René y también me enojé por muchas cosas, pensando en qué tipo de doctor estoy viendo, no sé a quién más acudir, porque también aquí pues no tengo muchas referencias de médicos y René me decía, no, pues investiga, averigua, están este tipo de parteras también, están gastos profesionales, etcétera, etcétera. Y también hablé con mi mamá y mi mamá me dijo también otras cosas, entonces yo, se me revuelve la cabeza, pero empecé a preguntar más aquí y me di cuenta que realmente quiero algo diferente. Bueno, uno es, ya cambié la doctora y ahora estoy con otro doctor, otro ginecólogo que sí se siente que es mucho más abierto a realmente realizar partos naturales cuando sea necesario, pero también está dispuesto, o no es que está dispuesto, es que también toma acción de hacer cualquier procedimiento que sea necesario, pues si hay un riesgo, obviamente las dos cosas son importantes. Entonces, para mí ese cambio fue un alivio increíble y fue todo a raíz de esa pregunta. Y esa pregunta fue a raíz de la información que he ido en estos últimos meses conociendo. Y lo otro es que ya decidí, bueno, yo nunca había pensado en un parto en casa, jamás, jamás, porque nunca estuvo en mi mente. Todo para mí era hospital, pero ahora el sentimiento de saber de que puedo hacerlo en casa, que está esa posibilidad de que hay profesionales dispuestos y disponibles para estar conmigo y atenderme y asegurarte que sea un parto exitoso, eso me da una tranquilidad increíble. Y ya tomé la decisión de que eso voy a hacer. Pero también está mi plan B de ir al hospital si es necesario, si hay alguna complicación. Y ya por eso el carro está listo, estacionado cerca, porque igual no lo estamos moviendo el carro porque no se permite salir a la calle. Pero pues está ya ese plan. Si hay que ir, pues hay que ir al hospital. Pero la opción A es hacerlo aquí en la casa. Y para mí es una tranquilidad increíble. Y incluso ya mi esposo pues ya también está tranquilo con la idea. Al inicio él para nada me decía que no, pero está tranquilo con la idea y creo que es algo que nos va a dar mucha tranquilidad también en el momento. Vamos a ver, vamos Oye, a ver. aquí
Muchísimas gracias por compartir la experiencia. Yo lo que quería decir ahí, bueno, es que no se trata de convencer a nadie, ¿no? No es que el No, no. parto en casa sea mejor o el parto en hospital. Ahí lo que fue muy bonito con Nancy, que es algo que siempre decimos, es que desde el principio tú sientes si tu conexión con la persona que te está llevando, o sea, con tu doctor o con tu médico, es buena o no es buena, ¿no? Yo cuando vi a Nancy la sentía como que traía algo y no estaba ansiosa y yo no entendía por qué estaba tan ansiosa, ¿no? Como que tenía muchas Sí, dudas. Y entonces le dije, bueno, aquí está la lista de preguntas que le puedes hacer a tu doctora, pero siéntate más no solamente lo que le preguntes, sino cómo te contesta y cómo conectas tú con tu intuición cuando la doctora o quien te esté viendo te conteste, porque esa forma como ella te conteste cualquier duda va a ser como te va a tratar en tu parto y así puedes decidir si quieres estar con ella o no. Y ahora cuando cambió y está con una persona que realmente la está escuchando, que están en la misma, vamos a decirlo, en la misma frecuencia, o sea, Nancy misma ha cambiado completamente. Entonces, aquí es, y bueno, hemos pasado por un proceso bellísimo también de trabajar con muchos miedos, con muchas memorias. sí, Cada vez que hablamos, las dos terminamos llorando porque compartimos sí, partes muy íntimas, muy sí. bonitas, porque esto es un proceso muy emocional. Entonces, bueno, aquí todavía Nancy no sabe si realmente va a parir en casa, está decidiéndolo. No se trata de parir en casa, no se trata de convencerlas, pero sí se trata de darles los elementos para que ustedes puedan decidir primero si están en las manos de las personas indicadas, si realmente de verdad desde su intuición les dice que están con las personas indicadas, tanto médicos como también a las personas que quieren que los acompañen, que en este caso, bueno, la dula y todo eso creo que ya no se va a poder tanto si van a parir en las últimas semanas, pero que tengan esa información para que ustedes puedan tomar sus decisiones desde su intuición, pero también desde el conocimiento, ¿no? Entonces, y bueno, ese trabajo yo te veo ahora ya mucho más, así que han salido muchas. Totalmente, porque no solo es que el tema de parir en la casa o en el hospital, sino también lo que mencionaste de los miedos, o sea, mis miedos de no estar con mi familia, miedo de situación del virus, miedo de cuestiones financieras que se han dado pues también por el virus, hay muchos cambios y toca enfrentarlos y pues hay que enfrentarlo, pero con los ejercicios yo me he sentido como descargada, como que se venga lo que se tenga que venir. Al final de cuentas, lo importante es mantener la tranquilidad para que el bebé venga pues sanito y de una forma bonita. Qué Sí, bonito. Muchas preguntan que cuántas semanas tienes. 34. Hoy empieza la semana número 34. Buenísimo. Toca para finales de mayo. Excelente. Qué bonito. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias por compartirnos la experiencia. Y bueno, para cerrar la Nos clase, vemos la próxima semana, Nancy, en sí, la clase. Sí, sí, claro. Nos vemos, Blanca. Besitos. gracias. Besos. Y bueno, para cerrar la clase y podernos irnos a las preguntas, simplemente, bueno, ofrecerles, estaremos encantadas de acompañarlas. Tenemos dos cursos que estamos ofreciendo. Uno es Parir sin miedo y el otro que es complementario es el de yoga kundalini desde casa, que es el que también Nancy menciona que, wow, esas yogas te ayudan increíble a sacar todo ese miedo desde la parte física, que también es importante. Pueden comprar cada uno de los cursos por separado o los pueden comprar a un precio menor juntos, pero además por estar en esta clase y también por la situación que se está dando, hemos decidido dar un 70% de descuento. Estamos ofreciendo este paquete que se llama Parir sin Miedo, que son los dos cursos juntos porque realmente se complementan bellísimo. Lo estamos ofreciendo a solo 74.70 dólares americanos, que es con un 70% de descuento. Como les digo, son 5 módulos, son 5 semanas, que una vez que hicieron los 5 módulos pueden regresar, porque muchos de ellos hay que regresar porque hay que trabajar muy profundamente. Por ejemplo, hay un módulo que trabajamos mucho los miedos y hay que estar constantemente regresando. Y cada semana, perdón, cada mes las acompañamos, nos reunimos en una clase para que podamos compartir y para que podamos hacer un acompañamiento más personalizado y además, bueno, la pueden seguir en una aplicación en el celular que lo hace mucho más fácil seguir el curso. Si les interesa, el código promocional que tienen que poner para tener este descuento es
sin miedo. Entonces se pueden meter, ahí les vamos a poner el link para entrar a los cursos, o simplemente pueden entrar a nuestra página, que es mindfulness.life, y pueden entrar a cualquier curso y poner sin miedo, y les va a dar el 70% de descuento. Ahora sí, empecemos con las preguntas. Vamos a empezar respondiendo primero las preguntas de Zoom, y después nos vamos a ir con las preguntas de Facebook. Nos preguntan cuánto tiempo duran los cursos. Los cursos duran 6 semanas. Cada semana se va abriendo un módulo. A partir del primer momento en el que te inscribes, te llega el primer módulo y lo trabajas durante toda una semana. Los módulos son muy profundos y muchas veces incluso vas a ver lecciones a las que vas a tener que regresar en algún momento. Pero sí, son 6 semanas. Tenemos la opción de que si ya estás en semana 35 en adelante, podemos abrir los módulos más rápido para ti en caso específico, pero la recomendación es que lo vayas trabajando cada semana porque así esté diseñado y tiene un propósito. Pero si necesitas que te abramos los módulos, también lo podemos hacer, ¿verdad, Re? Y ahí lo que hacemos cuando les abrimos todo el curso es hablamos con ustedes primero, vemos qué tipo de ayuda necesitan, qué tipo de información, les decimos qué ver del curso, pero además las acompañamos y les ofrecemos, porque no van a alcanzar a hacer las clases mensuales, les ofrecemos hacerles, dependiendo de cuántas semanas tengan, 2 o 3 sesiones privadas para ayudarles en este último momento, y además, sobre todo en este momento, porque ustedes sí se van a enfrentar a todo esto que estamos viviendo con el COVID-19. Entonces estamos dispuestas a las chicas que tengan menos semanas a darles un acompañamiento profundo para que puedan enfrentar esta situación. ¿Qué otra pregunta? Azucena, ¿tú quieres empezar? A ver. No, bien, tú contesta la siguiente. Dice que su embarazo anterior terminó en cesárea, aun cuando hubo trabajo de parto, y mi miedo real actual es que este embarazo haya nuevamente trabajo de parto en casa y tenga que finalizar nuevamente en cesárea. Ahí dice, no quiero dejarme, es como vencer el miedo a nuevo, de no parir de forma natural. No sé si dices que en el primero hubo también un trabajo de parto en casa y te tuviste que ir al hospital, o solamente terminaste en cesárea. Ahí es súper importante trabajar con tu primer parto. Muchas veces cuando tenemos el parto, y sobre todo cuando termina en este caso en cesárea de emergencia, como que lo que importa es que el bebé ya está bien y tú estás bien, y nos enfocamos mucho en esa parte inmediata, pero sin embargo nos queda mucho que procesar, nos vienen muchísimos miedos, que es importantísimo que trabajes para que esos miedos no se presenten en tu siguiente parto, no importa si sea en casa o en hospital, pero sí hay que hacer este trabajo de ver qué es lo que pasó antes y cómo lo puedes sanar para que eso no te afecte en tu siguiente parto, ya sea que tú deseas tenerlo en casa o en hospital, ¿no? Y no porque hayas tenido una cesárea previa, tienes que irte a otra cesárea, y es muy importante que lo hablen. Por ahí vi otra persona que decía que había tenido dos cesáreas anteriores. Si tuviste una o 2 cesáreas anteriores, todavía es posible parir naturalmente. Hay muchas mujeres que lo han hecho, entonces, pero lo importante es que te asegures de tener un proveedor, un médico o una partera, o a quien escojas, que atienda esto que se llaman los partos vaginales después de cesárea, y que los haya tenido exitosos. Entonces, les reitero, mujeres, ustedes tienen toda la posibilidad de parir naturalmente. Hay que estudiar, bueno, su proveedor de salud tiene que ver cómo está su herida, cuántos años ha pasado, cómo están físicamente, o sea, hay muchos factores, pero sí hay la posibilidad de parir naturalmente después de una o después de 2 cesáreas, pero tienen que asegurarse de escoger el doctor correcto.
Estando en casa no habría los insumos inmediatos para una cesárea de urgencia, además la distancia para el servicio médico. Bueno, en este caso sobre el parto en casa, la verdad es que es muy, muy raro los casos en los que tienen que irse de urgencia al hospital en un parto en casa. Primero, porque tienen que asegurar que seas una persona de bajo riesgo. Si no eres una mujer de bajo riesgo, entonces un parto en casa no es para ti. Pero si eres una mujer de bajo riesgo con un embarazo de bajo riesgo también, es muy raro que se presente alguna complicación en el que termines en emergencia. Normalmente hay tiempo para desplazarse al hospital. Las personas que estén en tu parto te van a ir monitoreando, van a ir monitoreando a tu bebé y va a haber el tiempo suficiente para desplazarse. Entonces, no se imaginen que en un parto en casa, cuando se complica, es una situación de vida o muerte. Es realmente los casos mínimos que eso llega a pasar. ¿Qué más quieres decir contestando otra pregunta tú, Blanca, en lo que yo leo otras? Porque... Sí, bonita. A ver, ¿dónde había visto otra? Bueno, ya le contesté aquí. Nos pregunta que a partir de qué semana es recomendable tomar el curso. La verdad es que este curso, entre más temprano lo empieces a hacer de tu embarazo, es mucho mejor, porque como les contamos, es un viaje en el que primero trabajas tus creencias, tus expectativas, y a veces en ese primer módulo y luego en el que sigue, que es el tema de conexión con la sexualidad y tu cuerpo, a las mujeres les ha tomado, hemos visto, un tiempito. Y ya que dan como ese salto, entonces pueden como fluir más a lo que sigue, la siguiente información. Entonces, en realidad este curso lo pueden hacer a partir del momento que saben de su embarazo. Y lo que sí es cierto, les comentaba también, es que a partir de la semana 20-25, la mujer psíquicamente está mucho más dispuesta y digamos que abierta a dedicarle ese tiempo de atención a la preparación del nacimiento de sus bebés. Y recuerden que estos talleres o estos cursos no solo te preparan para el parto en sí, sino que es un entrenamiento que te va a súper funcionar para la maternidad en general. René y yo somos mamás y a partir de ese lugar fue que comenzamos y pudimos experimentar cuáles cosas nos funcionaron, cuáles no, cuáles sentimos que hacían falta fortalezas, de qué se habla y de qué no se habla. Y te vamos a ir llevando al momento en el que tú no te vas a dar cuenta, pero vas a tener muchos recursos internos que te van a ayudar a enfrentar una maternidad y puedas vivir tu maternidad, no solo tu parto, de manera plena y placentera. Eso es bien importante. Y pues yo ya estaba contestando varias preguntitas en el Facebook, Red, si quieres, podemos... Sí. También, bueno, quiero comentar algo que comenta, que dice Azucena Hernández, que dice que ella tuvo el trabajo de parto y dilatación de 10 centímetros y que llegó una joven sin líquido amniótico y la dejaron sola y que cuando regresaron había pasado más de una hora y simplemente dijeron que hay que operar. Los médicos se fueron a atenderle a ella por prioridad. Aquí les quiero decir, si te pasó eso, o sea, dices que te mandaron a operar, te mandaron a cesárea a ti. La verdad es que eso es violencia obstétrica. Si te enfrentaste a una situación así en la que te hicieron una cesárea sin explicarte ni por qué, o porque simplemente tenían a la otra con mayor problema, sería muy importante que reportaras eso, porque entre más reportemos nosotras como mujeres cuando nos sometemos a una violencia obstétrica, si no los callamos, pues nadie va a hacer nada. Entonces sí es súper importante que lo reportes, porque eso es totalmente violencia obstétrica. Nadie tiene por qué hacerte una cesárea, y menos cuando tienes 10 centímetros de dilatación, si no hay una indicación médica realmente válida, como que el bebé tenga un sufrimiento fetal, como... Bueno, es principalmente, ¿no? El sufrimiento fetal del bebé, y hay otras condiciones, pero te lo tienen que decir y te lo tienen que explicar y tienen que tener tu aprobación. A ver, ahí. Naila nos dice, estoy de 7 meses y medio y quiero parir a mi bebé en mi casa. Aquí en Argentina dicen que aún está prohibido en ciertas zonas como es la en la que vivo.
Ay, estoy aterrada de ir a un hospital, no quiero de ninguna manera, estoy buscando todos los medios para que sea posible. ¿Cuál es la persona médico domiciliario obligatorio que tiene que participar? Estoy viendo que hay muchas de ustedes que están en Argentina. Vamos a buscar información sobre Argentina. Tenemos una red de gente que está en el parto humanizado y parteras. Tenemos hasta ahorita al menos identificados a 5 proveedoras que están yendo a casa, pero están en diferentes regiones. Entonces, también por Instagram tengo ahí algunos contactos que son parteras y médicos argentinos, con los cuales también se los puedo hacer. Pero les estoy pidiendo que escriban a rene@mindfulness.live para solicitar la información y contestarles ahí, porfa, porque se nos puede perder. Yo creo que para cerrar esta sesión, en Facebook tenemos una duda que dice: escuché a René en otro video decir que experimentó orgasmos durante su parto. Me cuesta creerlo. Quisiera saber si la sensación orgásmica es la misma que se siente durante una relación sexual. ¿Es así? Ay, qué bonita pregunta, me encanta. No, es increíblemente mejor. Les voy a explicar en esta parte. De hecho, la conferencia que decía Nancy se llama Parir orgásmicamente. Les voy a decir por qué es parir orgásmicamente. Nuestro cuerpo está diseñado para parir a través de las hormonas, y son las hormonas del bienestar. Y la principal hormona es la hormona de la oxitocina, que la conocemos como la hormona del amor, pero en realidad oxitocina significa en griego parto rápido. Entonces lo que pasa es que nuestro cuerpo necesita tener oxitocina. Desde el embarazo se va preparando, y en el momento del parto tienes la oxitocina en los niveles más altos que jamás la puedes tener, mucho más altos que en una relación sexual. ¿Qué pasa en la relación sexual? La oxitocina es la hormona del amor porque también nos hace enamorarnos. Entonces cuando tenemos un orgasmo, o muchos orgasmos, o más bien lo que yo digo, cuando tenemos un estado orgásmico haciendo el amor, es porque sentimos los picos de oxitocina en nuestro cuerpo. Si tenemos nada más un orgasmo clitoriano, pues podemos tener así ese pico, ese momento en el que la mente se apaga, que dura unos segundos, es el pico de oxitocina. Pero en la relación sexual podemos entrar a este estado orgásmico en el que simplemente estamos sintiendo las hormonas del bienestar. ¿Qué pasa en el parto? Y por eso es bellísimo saber la relación que tiene, que el parto también es una relación sexual. Cuando tenemos la oxitocina fluyendo, empiezan a entrar las beta-endorfinas, que las beta-endorfinas son un analgésico natural del cuerpo. Y las beta-endorfinas hacen también que cuando hay picos de beta-endorfinas, nuestro cerebro empiece a tener dopaminas, que son estos señales de recompensa para que la mujer se sienta bien y se sienta atraída en lo que está pasando, y además atraída por lo que van a hacer. Ahora, el momento en el que yo sentí los orgasmos, y son unos orgasmos que les puedo decir que son hasta más bellos que en la relación sexual, es justo en el momento en el que el bebé empieza a pasar por el canal del parto. Todo nuestro cuerpo, bueno, nuestra vagina, el cérvix tiene receptores de oxitocina, que son los que se tienen que empezar a mandar a la señal al cuerpo de que se empiece a abrir. Cuando el bebé va pasando por tu cuello del cérvix y luego por toda tu vagina, y sientes cuando estás bajo el efecto de la oxitocina y de las beta-endorfinas, es increíble porque puedes sentir como estás no anestesiada, sino es analgésico, entonces puedes sentir la sensación. Entonces cuando mi bebé iba bajando por mi canal de parto, yo sentía una luz que me cubría increíblemente y sentía literalmente mi cuerpo abrirse con un placer maravilloso. Y además, todavía el placer viene más cuando el bebé sale y sientes ese alivio del que el bebé ya salió. Esta historia que les estoy contando es algo que está probado, que las mujeres experimentan, y cuando yo escucho que alguien quiere una epidural, pues decir, es increíble que se estén perdiendo por tener un miedo al dolor, que se estén perdiendo del momento más transformador de una mujer a una madre, cuando tu hijo pasa por el canal vaginal, que además está tocando todos tus órganos sexuales, está tocando tu clítoris, tu vagina, tu vulva. Entonces, ¿qué experiencia más sexual que
el parto. Así es que las invito a que abran a esto. Tenemos en el curso también explicado científicamente cómo funcionan las hormonas y qué pasa y por qué es posible tener un parto orgásmico. Y les diría, no se trata de perseguir, y no es un pico, no se trata de sentir un pico y sientes un placer y ya, no, sino se trata de llegar a este estado de apertura y de sentir el bienestar, porque realmente están las hormonas de bienestar en ti. Y eso cuando hay adrenalina al principio de parto lo corta. La adrenalina no puede estar al mismo tiempo que la oxitocina y desafortunadamente la mayoría de las mujeres están pariendo bajo el efecto de la adrenalina. Y bajo el efecto de la adrenalina tu cuerpo se cierra y es dolorosísimo. Pues muchas gracias por la pregunta. ¿Qué más? Ahí yo creo que podemos Con concluir. esta cerramos con broche de oro, René. Muchas gracias una vez más por inspirarnos y motivarnos, porque además vivir la maternidad así, o más bien entrar a este umbral, ¿no? Cruzar ese umbral de la maternidad de esa manera, la historia que viene después para el puerperio y el posparto y lo verdaderamente intenso que ya es estar el día a día con el bebé y con la gran responsabilidad que se nos viene como mujeres, es hermosísimo el empoderamiento, no solamente como de este descubrimiento físico, sino también a nivel mental y emocional, lo que te regala como esta enorme apertura de la que tú nos estás describiendo en estos momentos. Así que recuerden que es su derecho, merecen vivir una experiencia así, todas las mujeres lo merecemos y también Además nosotros queremos. Claro, y es posible en casa o en hospital. O sea, el parto es una experiencia orgásmica si está bajo las hormonas naturales. Investiguen, si quieren venir con nosotros lo sabes, pero de verdad investiguenlo y exijan ese. Y no importa que sea bajo el COVID. Si ustedes aprenden en este momento a trascender el estrés y el miedo, porque les prometo que yo en mis partos, por ahí lo van a escuchar también, tenía la situación más inestable económica, me tuve que mudar de país las 2 veces, no solo de país, de continente, o sea, mi situación afuera era tan estresante como lo es ahorita en esta situación. Entonces no necesitas afuera, necesitas ir hacia adentro, aprender que el recurso está aquí adentro y que el parto es la experiencia más maravillosa que puedes vivir si la enfrentas sin miedo. Las queremos mucho, gracias por estar aquí. Les vamos a dejar esta clase y no duden en contactarnos si quieren más información. Y ojalá no buscamos, somos malísimas la verdad vendiendo, no buscamos vender el curso ni activamente, ni promocionarlo, ni queremos 10,000 alumnas, no. Sabemos que este curso es solamente para algunas personas, sabemos que nuestro mensaje no es un mensaje masivo, entonces estaremos encantadas de aquellas personas que estén dispuestas a abrirse a una nueva visión de vida y de parto y que quieran ser acompañadas en este proceso, lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Con todo el corazón. Gracias, gracias a todas. Vamos